Buenas tardes para todos, yo soy Fray Juan David. Hoy me encuentro en la ciudad de Nazaret. Estoy en el santuario de la Anunciación, el lugar en donde se conservan los restos de la casa de la Virgen María, el lugar donde María fue visitada por el ángel a anunciarle que sería madre del Salvador. Hoy quiero hablarles de San Francisco de Asís, una dimensión que muchas veces es desconocida o muchas veces es malinterpretada. La dimensión primero de la penitencia y del ayuno de San Francisco, sobre todo de los dolores que padeció. Por un lado, San Francisco escribió el testamento, un testamento antes de morir en el 1226, en donde describía lo siguiente: el Señor me condujo a hacer penitencia de la siguiente manera. Estaba yo en los pecados y me parecía muy amargo ver un leproso, y el Señor me condujo entre los leprosos y usé misericordia con ellos. Así empieza San Francisco el testimonio, su testamento. ¿Qué es este testimonio que él nos da? Es el testimonio de un cambio de vida, y es precisamente esa penitencia a la cual San Francisco nos llama, nos invita. ¿Qué quiere decir penitencia? Penitencia hoy en día para nosotros tiene un significado de pronto distinto. Para el medioevo la penitencia, el verbo significa arrepentirse, significa convertirse. Más aún en griego, el verbo penitencia se traduce con metanoia, que quiere decir conversión literalmente, o bien transformación. ¿Y cómo la podemos comprender hoy en día? La penitencia es el cambiar de camino, el cambiar de vida. Y es eso lo que San Francisco vivió. Por eso dice él, el Señor me condujo a hacer penitencia, porque estaba en pecados. ¿Y qué cosa era el pecado? El pecado no era otro que desear lo que todos nosotros alguna vez en la vida hemos deseado, una vida del mundo. Desear la fama, desear las riquezas, desear los placeres, desear todo lo que el mundo nos ofrece. Por eso él decía que estaba en pecados. El pecado más grande que San Francisco vivía era el simplemente estar alejado de Dios. Y él dice, el Señor me condujo entre los leprosos. ¿Y por qué fue para él un evento así de tan impactante que lo convirtió? Pues él dice, para mí era muy amargo ver el leproso. Y el leproso nos indica una pobreza. El leproso nos recuerda la miseria humana. El leproso nos recuerda aquellas cosas que nosotros no queremos aceptar, que es el dolor. Por eso es tan importante la experiencia con el leproso, porque nosotros queremos, o San Francisco mismo quería negar el dolor en la vida. No existe dolor, sino existe el placer. Y así dice, usé con él misericordia, porque en el momento en que San Francisco se acerca al leproso, ¿qué quiere decir que usó misericordia? Quiere decir que lo amó. Un biógrafo de San Francisco dice que San Francisco iba en su caballo y por inspiración del Espíritu Santo se baja del caballo y besa al leproso y lo amó. Esa es la misericordia que usó San Francisco. Y ese es el primer ayuno que San Francisco hizo. ¿Qué quiere decir? Que se negó a sí mismo, se negó a lo que él sentía, la repulsión, y se acercó a esta persona que sufría y la amó. Nuestros maestros espirituales franciscanos hoy en día nos dicen que este leproso son las personas que están a nuestro lado y que nosotros no las soportamos. Este leproso somos nosotros mismos, aquella dimensión que nosotros no somos capaces de aceptar. El leproso es la persona que nos está al lado y que es grosero, la persona que está al lado y que nos trata mal, la persona que es molesta y que nosotros estamos llamados a amar. Pero San Francisco después dice, aquello que me parecía amargo, después se convirtió en dulzura de ánimo. ¿Qué quiere decir? Que si para él el acercarse al leproso era como un evento de repulsión, un evento que le daba amargura en su alma, después de haber amado a esta persona, su alma se transformó y probaba amor, probaba dulzura. Y esa fue la conversión. La conversión es en aquello que es amargo, se convertía en dulzura. Aquello que parecía un dolor, se convirtió en alegría.
Y es así como San Francisco comienza un largo camino que lo iba acercando primero a la alegría, pero que esa alegría le iba a encontrar en el dolor. Es algo paradójico, ¿no? El caminar de San Francisco y esa amargura que se convertía en dulzura fue un llevarlo a la pasión de Cristo. Fue llevarlo a encontrar la alegría en la persecución. Fue a llevarlo a encontrar la dulzura en el dolor de la cruz, en el dolor de la pasión, en los sufrimientos. Pero es algo muy complicado de entender para nosotros. Por lo general nosotros conocemos a un San Francisco alegre que corre entre los campos, pero no comprendemos un San Francisco que está sufriendo muchísimos tipos de enfermedades, como cuando llega al monte de la Verna. Sufría cáncer de estómago, estaba quedándose ciego, sufría persecuciones en su orden, sufría malos tratos, sufría injurias. Y es allí en ese momento de dolor en que San Francisco, por gracia de Dios, lo transforman en alegría. Y esa alegría era el amor que llevaba dentro. El amor que llevaba dentro por Jesucristo, que fue tal el amor que sentía que nuestro Señor le concedió el don de recibir los estigmas. Y es allí en donde su sufrimiento se convierte en gracia y en gloria, el unirse a Cristo en la cruz. Una dimensión muy importante para San Francisco era el ayuno, porque San Francisco tenía como primera intención el imitar toda la vida de nuestro Señor. Entonces San Francisco solía alejarse e irse a lugares solitarios, a las ermitas en las montañas y en los bosques, a las islas. Había un lago muy bonito que es el lago Trasimeno, y había una isla allí solitaria, y él por lo general iba allí a hacer sus cuaresmas, 40 días de oración y de silencio y de ayuno. ¿Y cómo eran estos ayunos? Pues simplemente evitar de comer alimentos, ¿no? Comer, como dicen sus biógrafos, lechuga, comer cebolla, abstenerse obviamente de las carnes, ¿no? Comer solamente pan y agua, y pasar 40 días en silencio y en oración. Así llegó el momento en que, por respiración del Espíritu Santo, llegó al monte de la Verna a hacer su última cuaresma. Y era la cuaresma en honor a San Miguel Arcángel. El 29 de septiembre celebramos la fiesta de San Miguel Arcángel, y San Francisco subió allí para conmemorar esta grande fiesta, esta solemnidad. Y así comienza 40 días de ayuno. Acercándose al final de la cuaresma, San Francisco comienza a vivir una crisis muy fuerte. Comienza a vivir unos dolores tremendos físicos a causa del ayuno. Comienza a sentir las injurias y las amarguras que le provocaban sus hermanos también, porque era perseguido. San Francisco tenía un ideal de vida que sus frailes no querían vivir: la extrema pobreza, el ir sin nada evangelizando por todos los rincones de la tierra. Y para muchos frailes no era una vida justa. En un momento San Francisco tiene una visión y ve un ángel, un serafín crucificado, que era nuestro Señor, y le pide 2 dones. Él le dice: mi primer don es que quiero sentir en mi corazón el amor que te llevó a entregarlo todo en la cruz. Y el segundo don es que quiero sentir en mi carne aquel dolor que sentiste en la cruz. Y en ese momento 6 rayos atraviesan el cuerpo de Cristo, en los costados, en los pies, en las manos. Y así San Francisco, como dice San Buenaventura, fue sellado con el sello del amor. Así el amor fue transformado en el cuerpo de San Francisco, y San Francisco se convierte en la imagen del amado que es en Cristo. Entonces, el momento de la Verna en que San Francisco recibe los estigmas, que fue, entre otras cosas, el primer estigmatizado de la historia, es un símbolo de aquella búsqueda incansable de San Francisco, que era la búsqueda del amor, que el amor se encarnó aquí en Nazaret, que el amor no es otro que Jesucristo. La vida de San Francisco es una vida cristocéntrica, es una vida toda dada a Cristo y donada totalmente a Cristo. Y fue un incansable caminar para contemplar el rostro de Cristo, contemplarlo primero en los pobres, como fue en el leproso,
San Francisco contempla a Cristo en la Eucaristía. San Francisco contempla a Cristo en el dolor. Y así, cuando San Francisco se une a Jesucristo, es que él recibe los estigmas. Pero más que los estigmas, que son un signo visible, San Francisco fue transformado en Cristo en su interior, en su corazón. Y así nosotros hoy en día lo llamamos el otro Cristo, el Anticristus. Pero más allá de todo se convirtió en templo de Cristo, como María Santísima aquí en Nazaret. Y así nosotros todos somos llamados a convertirnos en templos de Cristo. Tenemos muchos medios para convertirnos en templos de Cristo, a través de la purificación de nuestros pecados, a través del ayuno, a través de la oración. Pero tenemos como meta fija el rostro de Cristo y Cristo allí en la cruz. Desde la ciudad de Nazaret, oro por todos ustedes y pido que nosotros seamos convertidos en templos de Cristo, que podamos recibir una Eucaristía, que podamos contemplar en el rostro de los leprosos, de las personas que más sufren, que podamos contemplar en la Eucaristía y que podamos ser ejemplo y testimonio de que Cristo está vivo entre nosotros. Dios los bendiga.